pues no todos llegan a Navidad, entonces algunos regalos se quedan pues sin su dueño. Entonces Julián Jiménez dice: excelente noche, siempre puntuales en las entrevistas. A la mitad de la ciudad, ¿no? Para que dijeras, no, pues me queda de pasada ahí. Y no nada más aquí en cuanto a las causas sociales. ¿Qué tiempo tiene con estas causas y qué es lo que hay? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de su programa Entre Líneas a través de Cuatza Noticias. Mi nombre es Luis Alberto Ruiz, gracias a las personas que ya se están conectando con nosotros. Hoy tenemos en el estudio a un invitado especial, él es Pedro Miguel Rosaldo, candidato de Morena a la alcaldía de Coatzacoalcos. Muy buenas noches, Pedro, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenas noches, Luis, mucho gusto, gracias por recibirme. Aquí está tu casa y bueno, tenemos mucho que platicar. ¿Cómo va la campaña? Muy bien. Muy emotiva, muy transparente, fraterna, generosa. La verdad es que la gente nos ha recibido con mucho cariño en todas las colonias que hemos visitado. Han avanzado los días de campaña, son demasiadas colonias en Coatzacoalcos. ¿Cómo le hacen con estos recorridos? Vemos que pues diariamente están recorriendo varias colonias. Sí, bueno, se diseñó un trabajo de logística donde nosotros o un servidor de manera personal visitará específicamente algunas colonias, y hay equipos paralelos que nos están ayudando debido a la naturaleza de la elección, que es muy poco tiempo, nos están ayudando a dispersar el mensaje del movimiento para esta administración municipal que queremos encabezar en otras secciones donde no vamos a poder estar. Por lo tanto, así es como vamos a cubrir la totalidad de las colonias en Coatza. Ahorita has estado difundiendo tus propuestas de campaña. ¿Cuáles son? ¿De cuáles se puede hablar? Mira, nosotros estamos promoviendo 8 ejes, sí, 8 variables de trabajo que estamos convencidos que nos va a llevar a transformar la ciudad como queremos. Estamos comentándole a la gente que esos 8 ejes los queremos meter a un sistema nuevo que no existe, que ese sistema, pues, como cualquier otro, si una variable no funciona, pues el sistema no va a funcionar, todo va integrado, pero la base es el diseño y la planeación administrativa y financiera, porque sin eso, si no logramos eso, no vamos a poder lograr que las demás funcionen. Has estado platicando con la gente de las colonias. ¿Qué es lo que principalmente te dicen? Bueno, primero, un desahogo personal de falta de atención hacia ellos, ese sentimiento tienen. Después de eso, refrendar el cariño que tienen hacia el movimiento, el espaldarazo también hacia nuestro proyecto, el refrendo de cariño también, el espaldarazo a nuestro movimiento, y las necesidades generales que para mí ya no deberían de existir, que son cubrir los servicios generales. Que cuando yo hablo de servicios generales, estoy pensando en drenaje y saneamiento, estoy pensando en pavimentación, estoy pensando en bacheo, estoy pensando en alumbrado público, estoy pensando en ornamentos, estoy pensando en una función estética de la ciudad y funcional, por supuesto, ¿no? En cuanto a los servicios básicos, ¿cuál sería la propuesta? ¿Hay algo pensado? Sí, por supuesto. Nosotros primero tenemos que saber realmente la capacidad de ejecutar gasto en Coatzacoalcos. La primera tarea o la variable principal es tener servicios de calidad 24/7. En ese sentido vamos a hacer la base financiera administrativa. Sí. Después de saber realmente cómo estamos, vamos a saber qué es lo que necesitamos hacer para bajar los diferentes proyectos federales y los proyectos estatales. Pero hasta que no tengamos nosotros, y cualquiera que quiera que esté en esta competencia no podrá desmentirlo, tenemos que saber qué hay en el estado de resultados y en el balance general para saber los compromisos de gasto de Coatzacoalcos. ¿Hay alguna obra planeada? ¿Hay alguna propuesta para la ciudad? Buena pregunta. A ver, para la ciudad van a haber diferentes obras, pero de diferentes órdenes de gobierno. Para la ciudad, en términos federales, viene tanto el puente Cuatza, que lo va a hacer junto con el gobierno del estado, como el acueducto. Esos proyectos... Son megaproyectos. Sí, son megaproyectos, pero son proyectos
que la administración municipal, aunque no va a tener injerencia económica, tiene que tener injerencia operativa y administrativa en función de coadyuvar con ellos para facilitar las cosas y que hacer que las cosas sucedan en el menor tiempo posible. Y el tiempo es dinero, son costos indirectos. Por lo tanto, eso es un proyecto. En términos estatales, se dejó preaprobado en términos presupuestarios proyectos como remodelación del malecón completa, del actual, el C4 y algo muy importante, el tema de la deuda en Coatzacoalcos. Coatzacoalcos tiene de muchos años una presión de gasto gigante porque tiene una deuda a largo plazo que ahí se le va gigante. El mayor porcentaje del presupuesto en la deuda. Sí. Le debe alrededor, de la deuda total son 1,200 millones de pesos, de los cuales 500, que es el más grande, es con Conagua, que desde que se municipalizó, pues la deuda la tiene que absorber el municipio. Nosotros entre el mes de enero y febrero vamos a pagar esa deuda. Vamos a pagar la deuda con Conagua y nos va a abrir la llave para poder acceder no solamente a proyectos con ellos, sino a tener ya obviamente una menor presión de gasto y tener más flujo también para operar otras cosas. Por lo tanto, por eso siempre hablo del orden y hablo en función administrativa, porque si no empezamos con eso, todo lo demás se queda en una intención de buena voluntad. Muy bien. Mencionaste una parte importante, la rehabilitación del malecón. ¿Ahí qué se podría hacer? No me quiero adelantar y no es políticamente correcto que lo haga. Ya hay dentro de las factibilidades de proyectos, obviamente ya hay opciones, ya hay renders, ya hay ideas. La remodelación es integral. La remodelación no es lo que ustedes están acostumbrados a ver. Se va a trabajar de manera integral, incluso hasta con Semarnat. Por lo tanto, es 180 grados el cambio del malecón. Muy bien, sí, porque lo que se observa es desde la Plaza de la Paloma hasta Lomas de Barrillas, un tanto oscuro el malecón. Esa parte sí se requiere de recuperarla. Sí, y aunque parte de las variables de reinfraestructura es también el tema del alumbrado, no tiene nada que ver con que no tengamos el servicio ahorita. Eso debería existir. Algo que los porteños piden es empleo. ¿Hay alguna propuesta para crear más empleos? Bueno, dependerá de la visión que cada administración le dé a las diferentes direcciones que tengamos. En este caso, en Movimiento de Regeneración Nacional, tenemos la idea de que, o la conceptualización de que el director de desarrollo económico sea una variable que genere inversión directa al municipio, no solamente que nos dé el servicio de administración o de operación de eventos temporales, como podría ser el carnaval, la feria, Festival del Mar, que en este caso pues lo hará el gobierno del estado, pero ese tipo de eventos, la Villa Navideña, ese tipo de eventos debe ser parte de un calendario anual, pero no es la variable principal de ejecución, desde mi perspectiva, de un desarrollo económico. ¿Regresaría el carnaval a Coatzacoalcos? Habrá que analizarlo, pero no veo por qué no pueda regresar. Porque se ha suspendido desde hace varios años, ¿no? Y la gente lo que quiere es un tanto de fiesta. Sí, la gente quiere fiesta. Habrá que analizar o saber los porqués no se han hecho, qué es lo que ha pasado, por qué la toma de decisiones ha sido esa. Pero si la toma de decisiones obedece a voluntades políticas, entonces pues, está muy fácil solucionarlo. Si obedece a otro tipo de cuestiones, pues habrá que ver cómo se soluciona. Pero a mí me gusta ser impecable con las palabras. No me gusta andar generando ideas sin tener la certeza de que las cosas sean como yo las estoy diciendo. Hay que enfrentarse a la realidad, saber qué pasa y poder buscar la solución. Primero se hace un análisis. Siempre. Así como sucedió con la caseta de cobro. Así es. La caseta de cobro es un ejemplo de cómo trabajamos. Se planea, se diseña, se planea y se ejecuta. Y en la ejecución y en todas esas etapas, el objetivo es que las cosas sucedan. Y no va a haber
alguna fuerza externa o variable que nos quite el objetivo. Se tiene que cumplir. Y eso pasó. Y la gente no tiene por qué saberlo, pero siempre cuando tienes un objetivo, una empresa, como fue quitar la caseta, te enfrentas también a diferentes momentos que quieren desestabilizar tu misión. Y bueno, pues hay que, como diríamos en el rancho, hay que apechugar y hay que buscar la manera de sacarlo adelante. Y no fue la excepción. Pues siempre cuando te enfrentas contra intereses, pues va a haber algún tipo de barrera. Hay que darle la vuelta y saltarla. Dentro de tus propuestas, Pedro Miguel Rosaldo, candidato de Morena a la alcaldía de Coatzacoalcos, mencionas 8 ejes. ¿Cuáles serían los restantes? Infraestructura, civil hidráulica, gobierno digital, educación, salud, innovación gubernamental. Con educación y salud, ¿qué se podría hacer? El tema de educación y salud es qué bueno que lo preguntas, porque la gente tiene que saber que el municipio legalmente tiene límites, muchos límites, en función de que las escuelas pues, no son municipales. La mayoría de las escuelas son federales o pertenecen al Estado. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros como ventanilla única de facilitar procesos y de aterrizar proyectos es lo que hablábamos al principio, el tema de administración y finanzas. Por eso hablaba de una reingeniería. La reingeniería no solamente es en función de lo que platicábamos de reducir costos y planear las finanzas del Estado, de municipales, perdón, sino de rediseñar el organigrama. Y yo pretendo crear una dirección que se dedique exclusivamente a la operación de todos estos potencial de proyectos, de aterrizar los recursos y de resolver los problemas de atender a la ciudadanía. Entonces, lo haremos en esas 2 variables. Los porteños, que son trabajadores y derechohabientes del IMSS, en ocasiones se quejan del IMSS. Uh-huh. No es una obra municipal, pero se podría hacer algo por gestionar un hospital de alta especialidad, por ejemplo, aquí en Coatzacoalcos. En términos teóricos, sí. Sí. Dependerá de las necesidades de demostrar con números las necesidades de por qué sí se necesita un hospital y trabajar con el Seguro Social para que aterricen. Acuérdense que existe el modelo del IMSS Bienestar. Sí. Y la idea o el modelo del IMSS Bienestar es tener un modelo de salud de proximidad. Por lo tanto, en las áreas geográficas donde esté actualizado la información y se necesite, se va a hacer. Si en la elección los resultados te llegan a favorecer, ¿cuáles serían tus primeras 3 acciones por la ciudad? En ese escenario de que la elección nos favorezca, lo primero que vamos a hacer es rediseñar el PGI de los 2026 y el secreto va a estar de junio a diciembre de la planeación de prácticamente de toda la administración. Va a ser la mayor demanda de trabajo que vamos a tener. Porque lo que pasa con la mayoría de los municipios, para no hablar de los alcaldes, sino de las administraciones municipales, es que no tenían ese tiempo de transición, que ahorita sí va a existir. Llegan el primer año a aprender, el segundo a ejecutar y el tercero se van. Por lo tanto, nosotros tenemos que optimizar los tiempos, que ha sido parte de mi discurso, con todos, optimización, maximización de recursos, ser eficientes, quitar cuellos de botella, hacer más con menos, que es eficacia, y nos vamos para adelante. Así vamos a transformar a Coatzacoalcos. ¿Por qué Pedro Miguel quiere ser alcalde? ¿Por qué Pedro Miguel quiere ser alcalde? Pues por muchas razones. Primero, es un honor tener la oportunidad de contender a ser alcalde. Imagínate poder ayudar a tu ciudad. No solamente porque quiero ayudar a mi ciudad y quiero sentir ese cariño permanente de la gente. Quiero trascender como persona. Quiero dejarle, como dicen también en el rancho, la zanahoria muy alta a mis hijos, o muy lejana, o la vara muy alta.
quiero que permee en la historia mi apellido. Eso es lo que quiero. Hay jóvenes que no se involucran en la política. ¿Cuál sería tu mensaje para ellos? Que están equivocados en el ambiente en el que estés. En este mundo en el que vivimos, todo de una u otra manera está relacionado con la política. Acuérdate que te lo enseñan en las clases de filosofía en la prepa. Aristotélicamente, todos somos animales políticos y dependerás de esa capacidad para ir creciendo en las diferentes industrias en las que te desempeñes. Para las madres solteras, que hay muchísimas en Coatzacoalcos, ¿cuál sería tu mensaje? Vamos a trabajar también en una oferta para los grupos vulnerables. Nosotros creemos en el modelo del humanismo mexicano y no podemos olvidar a los sectores débiles. Algunos se han, y no digo algunos, yo me incluyo, somos pro mascotas y me da mucho gusto y hay que atenderlos. Pero imagínense que también hay niños y hay adultos mayores y hay madres vulnerables y a todos esos grupos tenemos de una u otra manera la obligación, incluso inmigrantes, de dar el ejemplo que Coatzacoalcos es una sociedad fraterna y preocupada por el prójimo. A los vecinos de las diferentes colonias que están en espera de que se mejoren sus servicios municipales, ¿qué les dices a ellos? Que no solamente vamos a trabajar en función de quererles vender espejitos, que cuando estemos nosotros ya en el diseño de planeación vamos a calendarizar todos los trabajos en todas las colonias, de tal manera que la sociedad sepa cuándo, cómo y dónde vamos a estar operando. Un grupo importante también que se ha visto un tanto marginado y discriminado, la población LGBT de Coatzacoalcos. ¿Cuál sería tu mensaje hacia ellos? Todos los grupos minoritarios tienen, y todos los grupos y así mayoritarios en Coatzacoalcos cabemos todos. Y todos tenemos, más allá de que si es un grupo LGBT o no, todos tenemos derechos humanos y tenemos que tener acceso a una sociedad justa y equitativa. Muy bien. Coatzacoalcos no solamente es la población urbana, también está la rural, tiene ejidos, congregaciones. ¿Hay alguna propuesta para ellos? Sí, cómo no. A ver, cuando nosotros hablamos de Coatzacoalcos, estamos pensando en lo que significa legalmente Coatzacoalcos. No nada más la zona urbana, también las congregaciones. Alguna vez me hicieron una pregunta en alguna entrevista también, pero pedí que me disculparan no responderla como ustedes pretenden que la responda, porque nosotros creemos dentro del movimiento que todo sobre la razón y el derecho. Y yo no he hablado con los actores que representan ese diálogo para poder meter a la ecuación que traigo en la cabeza lo que significaría en términos de presupuesto exclusivamente para el área rural o para los ejidos y congregaciones. Por lo tanto, sí lo tenemos pensado, sí hay un proyecto, sí están incrustados en el modelo de trabajo, pero en ese punto no me quiero aventurar. Pero lo que sí le digo a esa gente que viven en esa zona, que no voy a decidir presupuestos actuales en función política, sino en función de una distribución de necesidades justa y equitativa para todos. Pedro Miguel, ¿qué te hace diferente a los demás candidatos? Híjole, no sé, porque no conozco a los demás candidatos en su forma de ser, no tengo el gusto de conocerlos de manera profunda, solamente de saludarlos cuando nos hemos encontrado en la ciudad. Pero yo soy una persona muy estructurada, con un método no solamente de trabajo, sino de forma de ser. Trato siempre de ser congruente en mi forma, en todas las áreas de mi personalidad. Y soy un cuate orientado a resultados objetivos, siempre tratando de no tener desviaciones de curvas y eso en línea recta. Soy muy frontal, muy transparente, a mucha gente le encanta, a mucha gente no le gusta, pero al final eso es lo que uno oferta. Y creo que es la representación de la nueva generación de políticos que pide el mercado. Tan es así, el mercado ha cambiado tanto a nivel internacional
que en México no es excepción y por eso la forma de ser natural tanto de la presidenta como de la gobernadora de Veracruz. Tenemos ese mismo modelo, esa misma forma de ser. No somos políticos acartonados o no somos funcionarios públicos de la vieja guardia tan ortodoxos que manejan a lo mejor la elocuencia en las palabras y la retórica. No va por ahí. Va en función de cumplir lo que se promete, de realmente atacar de raíces las cosas, de mejorar la sociedad a la que te estás desempeñando y de trascender bajo esa línea. Y eso es lo que soy. Eres una persona preparada. ¿Qué estudios tienes? Pues yo no sé si preparada, por así decirlo. He convivido en diferentes etapas laborales con muchos doctores o gente que tiene doctorado y a veces pierden algo que se necesita en la vida, que es practicidad. No sé si preparado o no. Soy una persona que la academia me ha dado la capacidad de estructurar y de tener una metodología de trabajo que funcione. Eso sí, los estudios, pues, bueno, para mí son irrelevantes, pero soy un especialista en las finanzas públicas, en la dirección financiera, y estoy en trámites de titularme como doctor en administración pública. Si lo quisiéramos ver en un espectro, pues soy un híbrido entre lo público y lo privado. Y ese es mi fuerte. Siempre en función de hacer que las cosas sucedan, ¿no? Y de hacerlas de una manera correcta y con la calidad de un solo tajo. Ya hablamos de todo un poco. ¿Algo más que desees agregar? No, nada más. A todas las preguntas se te ocurren a ti. Pregúntame otra si quieres. No, principalmente la gente quiere conocer propuestas. Ya hablamos de los 8 ejes, por ejemplo, del empleo, salud, educación, seguridad, que no hemos abundado sobre ese tema. Sí. Hay cosas que se pueden decir y hay cosas que no se pueden decir, por ejemplo, de seguridad. No, la seguridad es un eje transversal que obviamente no está comunicado por razones personales estratégicas y que está por demás decirlo que será tomado en cuenta. Tan es así que por eso dejamos presupuestado el C4 cuando fui subsecretario de egresos de Veracruz. La tecnología o la infraestructura en seguridad será el punto medular para hacer que las demás tácticas que queremos atacar funcionen. Un tema también que les preocupa a la ciudadanía y que siempre están solicitando es el alumbrado público. Sí, cómo no. El alumbrado público obedece, o la falla del servicio en alumbrado público obedece a muchos factores. El más importante, considero yo, un tema de falla en la ejecución del servicio, tanto de CFE como de la gente de la administración municipal. Pero también nos lleva a un análisis que sustenta una de las ideas que traemos nosotros dentro de la reducción de costos, que es una planta fotovoltaica. El sistema eléctrico nacional aquí en Cuatza, de una u otra manera, está desbalanceado porque hay mucha demanda informal. Y dentro de esa demanda informal, con los calores que hay y con otras sobredemandas también formales, genera que la infraestructura de CFE sea menor a la capacidad que quiere soportar. Y aquí es donde entra o cabe el discurso del expresidente López Obrador. Y no es mentira, lo viví yo en Secretaría de Energía. El modelo neoliberal sí fue diseñado para ir disminuyendo la capacidad técnica y operativa de CFE. Tan es así que las fueron desmembrando en términos legales, donde CFE Distribución, CFE Generación, CFE Energía, CFE Internacional, CFE Operaciones, todas fueron desvinculadas legalmente de tal manera que ni siquiera se podían compartir información. Y los fueron disminuyendo tanto en sus capacidades que, por ejemplo, CFE Distribución, que es el encargado de dar el servicio de la distribución de la energía eléctrica, tenían un fondo y ese fondo operaba para dar el mantenimiento a la red completa a nivel nacional. Ha pasado eso tanto que ahorita ya no hay capacidad económica para ir actualizando la red. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer o es una de dos, o generar electricidad por del lado alterno, que puede ser las plantas fotovoltaicas, y disminuir la presión
del sistema para que no haya un colapso o ir mejorando la infraestructura de la red. Por lo tanto, es parte de lo que nosotros tenemos. Nosotros tenemos una deuda con CFE y podemos atacar esa deuda de muchas maneras. Lo que sí se necesita atacar es coadyuvar con CFE para ir mejorando la infraestructura y de una manera paralela ir quitándole presión al sistema. Un proyecto muy importante y que tanto se ha hablado es el corredor interoceánico. Sí. ¿Cómo estarían ustedes coadyuvando con el corredor interoceánico? Que vemos que ha avanzado lentamente, pero ¿han ustedes, no sé, planeado algo para coadyuvar? Acuérdense que el corredor interoceánico es un proyecto que tiene de diseño, de intenciones, más de 100 años, que fue un tema incluso geopolítico con algunos otros países. Por lo tanto, acuérdense que es la primera vez en este periodo de 6 años hacia atrás, el 2018 en adelante, que es la primera vez que realmente se toma en serio para que aterrice. Y que no se han dejado y nunca nos dejamos presionar por las fuerzas externas. Es la primera vez que ya tiene un presupuesto federal en la Secretaría de Hacienda. Entonces, no es solamente que haya aterrizado lento. No, la gente debe de entender en su justa dimensión lo que significa. Significa realmente hechos que no había pasado nunca en la historia de México. Pero estamos en una época de una digitalización de la comunicación que estamos a un clic de la desinformación o de la intención de crear narrativas que no existen. Por eso nosotros tenemos la obligación de, en su justa dimensión y justa medida, poner las cosas en su lugar para que la gente sepa realmente, tenga un criterio profundo de todos los temas y que decida lo que tenga que decidir. Pero por primera vez ya hay un presupuesto. Ya están los dos polos. Ya empezó el primer barco. Ya se están empezando a inaugurar plantas. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer como municipio donde no vamos a tener participación, obviamente, de inyección en términos económicos? Tenemos que ayudar a coadyuvar todas las solicitudes de la Federación y del Estado, hacer que las cosas sucedan y rápido. Muy probablemente nos toque, obviamente, en términos individuales, sin apoyos de los demás, tener los servicios generales de infraestructura básicos al 100%, 24/7. Porque al final de cuentas es parte de la demanda que existe internacionalmente para que se aterricen las cosas. Entonces, esa va a ser una de las misiones. Por lo tanto, la administración municipal no solamente se va a abocar a lo municipal, también tiene que ver la manera de coadyuvar toda la transversalidad tanto con la federación como con el Estado. Va a ser un proyecto muy padre, va a ser una administración innovadora y moderna y se va a notar el cambio inmediatamente. Muy bien. Yo te agradezco mucho la visita aquí Entre Líneas a Cuatza Noticias. Y pues recuerda que Cuatza Noticias es tu casa y te agradezco mucho. Muchas gracias, Luis. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Y buenas noches a todos ustedes. Nos vemos mañana en punto de las 8 de la mañana con el noticiero A Diario. Buenas noches. Todas las mañanas, no te pierdas las noticias más frescas con Luis Alberto Ruiz en A Diario por Cuatza Noticias. Conéctate a diario y empieza